Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, con mi familia. Estamos muy contentos por esta iglesia, por los hermanos. Es lo mismo digo, para mí un privilegio tener comunión con Ricardo, con los jóvenes eh, y verles crecer, madurar en el camino del Señor. No es pasaje muy difícil que Ricardo me encomendó. Yo sé que ahora ya sé la trampa de Ricardo. Cada pasaje difícil nos invita a los pastores, así que vamos a tener en cuenta eso. No, un gozo. Estuve orando mucho al Señor. Esta mañana nos levantamos, me levanté para escuchar otros pastores, estudiando el mismo texto. Es muy lindo lo que vamos a estudiar en esta mañana. Ruego que el Señor me use y que realmente la iglesia pueda tomar estos pasajes muy en serio, con mucha reverencia, porque es la palabra de Dios que tenemos por delante. Y bueno, vamos a abrir, nuestro pasaje es 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice así la palabra de Dios: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Verso 20 de 1 Timoteo 5. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Verso 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por poder adorarte, Señor. Tú eres el único digno de toda alabanza, de toda gloria. Nosotros estamos aquí enfrente tuyo por pura gracia, por pura misericordia, que ha sido derramado un día, Señor, a favor nuestro, obrada por tu Espíritu en nuestros corazones, y nos has traído a salvación, y estamos aquí, Señor, para darte todo el honor, toda la gloria, Señor. Señor, queremos también tu palabra nos hable, me use, Señor, con humildad, con total dependencia de ti, Señor, sabiendo que tú estás, Señor, como testigo, mirando lo que hacemos en la iglesia. De acuerdo a estos versos y otros, Señor, los ángeles observan lo que estamos haciendo en la iglesia y queremos hacer todo para la gloria tuya y como tu palabra lo dicta, Señor. No a nuestra forma, no a nuestra manera, sino a las maneras establecidas por ella, por tu palabra, Señor. Por favor, yo te ruego por esta congregación que lo que vamos a estudiar lo puedan estudiarlo aún más, Señor, en sus casas y con mucha cautela puedan hablar cuando van a hablar por un líder, Señor. Porque algo es tan serio que tenemos por delante de este pasaje, Señor. Por favor, te pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pablo, en este pasaje, hermanos, encontramos el título del sermón es Acusar juiciosamente a los ancianos sospechosos. Ese es el título. Vamos a estudiar 2 puntos en particular, pero con 3 principios. 2 puntos protegiendo a un anciano y la disciplina de un anciano. Una de las cosas muy terribles que ocurre entre los seres humanos son los rumores. Los rumores pueden ser deformados muy rápidamente. Un comentario puede ser totalmente tergiversado a medida que es traspasado de mano a mano y puede ir añadiéndose. Debemos, hermanos, ser muy cuidadosos con nuestra lengua. Eso lo dice la Escritura, en este verso y a lo largo de toda la Biblia. La lengua es un instrumento que Dios nos dio, pero hay que
ser dominado, según Santiago, el hombre que es maduro va a refrenar su lengua. Y tu reflejo, hermanos, de cómo usas tu lengua es donde estás espiritualmente. Tu madurez va a reflejar de cómo uses tu lengua. Y especialmente a la hora de hablar por los líderes. En este pasaje en particular, y no solamente por los líderes, sino por los hermanos en sí. Mucho daño ha hecho y hace la lengua. Y puede dañar mucho a una persona, su reputación, su familia, la iglesia entera. Eso es lo que vemos acá en este versículo. Lo que vamos a estudiar, hermano, una acusación infundada contra un pastor puede arruinar su ministerio. Y de igual modo, un pastor que peque impunemente y que nadie se meta con ese pastor, él va a arruinar la vida de muchos de aquellos que se encuentran bajo su liderazgo. Por eso es muy importante estas dos verdades que encontramos en estos versos. Por un lado, tenemos que cuidar lo que hablamos y por el otro lado, si un pastor cae en pecado público, hay que ser tratado públicamente. No se puede pasar por alto el pecado de cualquier pastor. Porque un pastor es igual que vos y cualquier otro hermano, cualquiera. No es inmune al pecado. El pecado es un problema del ser humano. Igual que la lengua es parte del pecado del ser humano. En la Biblia encontramos ahí en Levítico capítulo 19, verso 16, le leo, dice: no andarás chimeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. Eso es la amonestación de Dios al pueblo de Israel. Y es lo mismo para nosotros hoy. No andarás chimeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y es muy interesante, hermanos, el contexto de este pasaje. Nosotros encontramos a personas como una viuda que hay que cuidar, dice la Biblia, pero también hay que cuidar cómo vive su vida en casa, andando en casa, entremetiéndose en lo ajeno, dice Pablo. Porque una persona que no hace nada muchas veces se empieza a entremeter de vidas ajenas. Es muy peligroso eso. Por eso ahí, si ustedes se acuerdan, seguramente ya han estudiado, en el capítulo 5, en el verso 11, dice, hablando de las viudas, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y dice el verso 13, y también aprende a ser ociosas, andando en casa, y no solamente ociosa, sino chismosa. ¿Y qué dice? Entremetidas, hablando lo que no debería. ¿Qué peligro es? ¿Qué peligro? Yo no sé, hermano, cómo es la iglesia acá, pero en cualquier iglesia a veces el problema es el chisme, muchas veces. Y el problema no solamente está con el chismoso, sino el que le escucha. No solamente la persona que va llevando chisme, sino la persona que le escucha. Y es muy serio eso. Al hablar no solamente de pastores, sino en todos los hermanos, hay que cuidar a la hora de hablar. Porque ese puede dañar la reputación de una persona y especialmente la vida de un siervo de Dios. Hay que cuidar mucho a la hora de hablar. Dice en el Salmo, ustedes pueden abrir su Biblia en el Salmo 15, otro pasaje hablando de la lengua. Salmos 15 del 1 al 3 dice lo siguiente. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice el verso 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y dice el verso 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino.
A la hora de venir a adorar a Dios, dice este salmo, ¿quién va a entrar delante de Dios, delante de su tabernáculo, su monte santo? Y acá dice, el que no calumnia con su lengua. Vos no podés venir a adorar a Dios y estar hablando en tu casa por otros todo el tiempo. ¿Con qué conciencia vas a venir delante de Dios? Tenés que arrepentirte para venir a adorar a Dios, a un Dios santo. No podés andar chismeando por ahí y venir sin que sienta una carga en tu corazón. Porque es un peso muy grande cuando uno no cuida su boca. Jesús dijo, por la abundancia del corazón, habla la boca. El problema está en tu corazón y el corazón de todo ser humano. Santiago lo dice, pero todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Eso es lo que dije al principio, maduro, capaz también de refrenar todo su cuerpo. La realidad, hermanos, sin la ayuda del Espíritu Santo es difícil controlar este miembro tan pequeño, como dice Santiago, que puede incendiar todo un bosque, puede destruir toda una iglesia. Una persona que no cuida su boca puede dañar, hermano. Por eso es muy importante lo que vamos a estudiar en esta mañana. Nosotros tenemos que protegerles a nuestros líderes de lo que otros digan. Hay que cuidar que no agarremos lo que una persona dice sin que tengamos testigos. Eso es lo que dice Pablo. Porque Dios está mirando lo que estamos haciendo. Dios está observando, sus ángeles, Jesucristo, Dios mismo está viendo lo que estamos haciendo. Pero si hay pecados, y también la iglesia no trata eso, eso puede dañar. No hay que tener parcialidad, dice Pablo. No es a algunos le tratamos en forma diferente. Dice la NBI traduce favoritismo. No podemos tener favoritismo. Todos tienen que ser iguales. Eso con respecto a los miembros y con respecto a los líderes. Entonces, el primer punto, hermano, en esta mañana es protección de los ancianos. Y el primer principio es la disciplina. Un pastor debe estar basado en hechos y no en rumores. La disciplina debe estar basado en hechos y no en rumores. Dice nuestro texto, el verso 19. Y leemos otra vez, dice, contra un anciano no admita acusaciones. ¿Y qué dice nuestro texto? Con 2 o 3 testigos. Después de haber ordenado que paguen salario a los pastores, Pablo en la misma forma instruye a Timoteo para que no permita que se le ataque por medio de calumnia, o que se le acuse sin aportar prueba suficiente. Siempre hay personas ansiosas por acusar falsamente a hombre de Dios. Eso encontramos a lo largo de la Biblia. Y la persona que más pasó calumnia y acusaciones falsas fue el mismo Pablo que está escribiendo. Si ustedes ven segunda carta que estaba leyendo el hermano sobre la ofrenda, ustedes van a ver su defensa de apostolado ante una iglesia entera. Él estaba acusando falsamente. Él sabe lo que estaba diciendo a Timoteo, que fue encomendado justamente por él. ¿Cómo debería tratar este asunto tan serio? Porque él sabía que iba a venir un ataque hacia los líderes, porque él fue atacado. Jesucristo fue atacado. Moisés fue atacado injustamente para desanimar y desarticular su familia, su hogar. A veces uno no piensa cuán daño hace cuando no cuida a la hora de hablar. Está dañando a otros. Primera de Samuel 24:9 dice así. Dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de lo que dicen? Mira que David procura tu mal, le dice David a Saúl. Porque Saúl no le estaba escuchando a él, su argumento. Él estaba escuchando a otros. El subjetivismo es muy peligroso. Cuando nosotros jugamos no en hechos reales, sino subjetivos, no informaciones concretas y reales, es muy peligroso. Lo ocurrió a un hombre que se llamaba Elí.
Ustedes se acuerdan. ¿Qué pasó con Elí? Estando ahí en el mismo templo, Ana estaba orando. ¿Y qué dijo por Ana? Mire, está borracha. Está borracha, está tomada. Juzgó sin tener un completo panorama de esta mujer. Ella estaba orando, derramando sus oraciones delante de Dios. Fue subjetivo, no tenía todas las informaciones. Es muy peligroso cuando nosotros no tenemos todas las informaciones. Las acusaciones falsas son armas del enemigo, hermano, y muy poderosas. Un pasaje bien largo me gustaría leer con ustedes en Nehemías, capítulo 6. También este hombre que estaba trabajando en un sentido, no como pastor, pero reconstruyendo algo que estaba totalmente destruido, dice ahí en Nehemías capítulo 6. Vamos a leer, hermano. Nehemías capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 9. Pero mi énfasis va a ser en el verso 8. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en la puerta, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo: yo hago una obra y no puedo irme, porque cesaría la obra dejándolas yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo, por 5ª vez, con una carta abierta en sus manos, en el cual estaban escrito, y se ha oído entre las naciones, y Jasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, y con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decir: no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaba diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada ahora. Pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Dice un autor, un comentarista sobre estos versos: la carta abierta no pudo intimidar a Nehemías para hacer cesar la obra y hacerlo venir a una reunión. Su enemigo intentaron intimidarlo desde adentro. Pagaron a un falso profeta, el verso 12, y eso es lo que hace una persona que quiere desanimar a un líder con sus palabras que inventan. Y es muy peligroso. Es muy peligroso, hermano. Un escritor muy conocido antiguo pregunta: ¿por qué pues el apóstol protege solo a los ancianos con este privilegio, como si fuese peculiar a ellos, para que su inocencia sea defendida contra las falsas acusaciones? Y contesta: yo respondo que este es un remedio necesario contra la malicia de los hombres, porque ninguno está tan expuesto a calumnia y difamaciones como los maestros piadosos. Y esto no solo proviene de la dificultad de su oficio, bajo cuyo peso algunos sucumben o titubean, o se detienen o se equivocan,
por lo cual muchos hombres perversos aprovechan la ocasión para encontrar defecto en ellos, sino que hay una vejación adicional, que aunque ellos desempeñen su oficio correctamente, como para no errar, jamás escapan a miles de críticas. Juan Calvino en su comentario dice eso. Y dice él, y esta es la astucia de Satanás: alejar el corazón de los hombres, de los ministros, para que gradualmente la instrucción pueda caer en desprecio. Así no solo se hace mal a persona inocente, a herir su reputación injustamente, lo cual es excesivamente bajo para los que tienen un rango tan honorable, sino que también la autoridad santa de la santa doctrina de Dios es menoscabada. Y así es, hermano. Satanás ataca a los que están enfrente de una iglesia y lo usa muchas veces con acusaciones maliciosas. Por eso Pablo está tratando este asunto con esta seriedad, porque si cae un líder, muchos van detrás de él. Si se desanima un líder, la iglesia puede empezar a desanimarse. Es muy importante nuestra boca, hermano, muy importante. Cuidar nuestros labios, lo que hablamos, porque puede dañar muchísimo. A lo largo de la Biblia habla de eso. A mí me impactó un misionero. A propósito, hermano, nosotros en esta semana, entre paréntesis, no viene al caso el texto, estuvimos ayer despidiendo a un joven de 16 años que murió hijo de un misionero, en donde yo trabajé 8 años, en SIM, Sociedad Internacional Misionera. Y no es fácil. No es fácil cuando uno despide a un hijo, ¿verdad? De 16 años. 15 años, discúlpeme, 15 años. Pero qué difícil es cuando tu hijo muere fuera de la voluntad de Dios. Porque según dice su padre, él se bautizó justamente con él, creyendo en Cristo. ¿Verdad? Y yo quiero animarte a vos, joven, yo no sé cómo está tu condición. Tal vez este tema no sea para vos, pero por favor analiza tu vida. ¿Cómo está tu palabra? ¿Cómo está tu corazón ante Dios? Porque mañana puede tocarnos. A mí me tocó porque tengo una hija. Me toca el corazón cuando parte la eternidad en esta tierna edad, ¿verdad? Pero si vos morís sin Cristo es mucho más, te desploma el corazón porque sabes dónde va a ir tu familia si no estás en Cristo. Es difícil, no vas a respetar a nadie si no respeta a Dios en primer lugar. Y eso empieza cuando temes a Dios, en reverencia, en sumisión a Dios. Y eso se va a practicar allá en casa. Eso se va a practicar acá, en la iglesia local. Cuando un hijo no es obediente a papá, no va a ser obediente a los pastores. Si un hijo no cuida sus labios hacia sus padres, no va a cuidar sus labios hacia los líderes. Empieza en casa. El respeto con nuestros superiores. Y el ser humano no quiere estar bajo alguien. Esa es la realidad. No es porque Dios ha establecido así, hermano. Yo estoy como pastor por la gracia de Dios. Yo no busqué ser pastor. Mi esposa no buscó para su marido pastor. Ella me decía. Se casó conmigo. Pero es una gracia de Dios servirle al Señor. Vos estás a cargo de un líder acá porque Dios lo estableció. Mañana puede ser otro pastor. Así es. Tenemos presidente que Dios estableció, pero son puestos por Dios. Y uno tiene que respetar eso. Las autoridades, dice la Biblia, son puestos por Dios. Y el ser humano no quiere estar a cargo de alguien. Y muchas veces cuando un líder empieza desde el púlpito a exponer la Biblia,
a tocar tu corazón con los pecados que hay en tu corazón. Si vos no te arrepentís, eso vas a ir yéndote a buscar forma para poder rebelarte contra ese líder. Forma de poder hablar mal contra ese anciano o pastor. Yo estuve leyendo una carta, mencioné, de una esposa de un misionero, Hudson Taylor. Fue un líder muy influyente. No sé si escucharon de él. Fue un misionero y dice que él escribió una carta donde ella se indignaba y le escribe a la esposa de uno de los acusadores de su esposo. Y cita este verso y dice lo siguiente: estoy enterada de que su esposo ha recibido serias falsificaciones, para no llamarla algo peor. Y hace una pregunta la esposa: ¿no hubiera sido el procedimiento correcto, antes de permitir que las mismas afectaran su conducta, haberse esforzado por ver el otro lado del asunto? Y cita este texto contra un anciano: y tal es con seguridad, mi querido esposo, para él el resto del grupo, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y dice ella: conozco más íntimamente que ningún otro el tenor de la conducta privada, social de mi amado esposo. Y esa conducta es toda mansedumbre y paciencia, en toda pureza, sinceridad de propósito y de toda unidad. Fin de la carta. Lamentablemente la amonestación bíblica de María Taylor no fue escuchada, hasta que causó mucho dolor y daño en su familia. Así es, a veces pasan misioneros, pastores, acusaciones falsas. Y no es algo nuevo. Como dice ahí 700 años antes de Cristo, 755 más o menos, el profeta Amós decía lo siguiente: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que habla lo recto abominaron. Amós 5:10. Cuando más diligente y comprometidos se vuelvan ancianos en los problemas de los demás, tanto mayor será el riesgo de enfrentar amargas y falsas acusaciones. Cuando las personas se enojan con sus líderes, piensan que tiene derecho de atacarlos y decir lo que se le ocurra. Y por eso Pablo dice acá, contra un anciano: no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. Acá en este pasaje, hermanos, tenemos 2 imperativos, 2 órdenes. Y el primero es esto: no admitas acusaciones. No admitas. Ese es el primero. Y el segundo está en el verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos. Ese es el segundo imperativo, segunda orden que encontramos en este verso. Entonces, lo primero que Pablo entonces instruye a Timoteo de cómo afrontar los problemas contra los ancianos, le dice: en primer lugar, debe rechazar lo que no son confirmados. Por eso dice no admita. ¿Qué significa esta palabra admitas? Significa entretener o considerar en su mente. Tales reproches no se debe investigar, sino pasar por alto. El simple hecho de cerrar los oídos ante ellos es una de las mejores formas de proteger a los ancianos. Por eso yo dije, hermano, el que escucha también es un problema, no solamente el que chismea. Vos, hermana, hermanos, porque a veces hermanos también chismea. Hoy mucho más por las redes sociales. ¿Viste qué hizo fulano? Y empieza. Vos tenés que decirle a la hermana, vos o hermano, discúlpeme hermana no sé si las hermanas son más chismosas, no sé, no sabemos la estadística. Vos tenés que decirle: mira, si lo que vos me vas a decir, ¿sos capaz de decirlo enfrente de ella o de él?
¿Sos capaz de decir lo que estás diciéndome o no sos capaz de decir? Si no sos capaz de decir, bueno, vamos a no hablar de esto. Me gustó escuchando de Venida con Deida, escuchaba a Sugel Michelén, usted le conoce, que va a estar en Paraguay, y él dio un ejemplo, me gustó mucho. Él decía, citó a un rey, creo que era, que vino una mujer y le dijo, mira, mi esposo me está golpeando, me está haciendo mal, y a mí no me incumbe eso, ¿cómo puedo ayudarte? No puedo ayudarte. Y también está hablando mal de vos, y eso a vos no te incumbe, ¿entiendes? Él no se quería meter en nada. No era el líder, obviamente eso si se trae a un anciano ahí hay que hacer algo, pero el tema es que muchas veces nosotros entramos en temas que no nos incumbe. Queremos hablar nomás, no queremos ayudar. Si la hermana o hermano viene con vamos a llamarlos, con un chisme santo para tratar el asunto, porque hay en la Biblia directrices de disciplina. Acá una parte está en Mateo 18, en 1 Corintios 5 y otro lado de la Biblia. Uno tiene que ver bien. Si vos tenés algo contra un hermano, dice la Biblia, tenés que ir vos a hablar con este hermano. Primeramente, ese es el paso número 1 según Mateo 18. Si no oye a ese hermano, toma a dos, que es lo que Pablo está trayendo, lo que está en Deuteronomio, que vamos a mirar enseguida. Hay que hacerlo a la manera bíblica, no ir detrás. Lo peor es hacer eso y eso daña muchísimo. La palabra acusación dice, según el diccionario, categoría, una palabra compuesta de cata, contra y agora, lugar de reunión pública. No se debe considerar tal acusación. No se debe considerar. Contra un anciano no admitas acusación. Proverbios 18:8 dice, los chismes son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del ser. Lo estoy leyendo en la Biblia NBI. Pero los cristianos deben ser gente de verdad, amor y luz. Por eso deberíamos detestar habladurías, rumores. Deberíamos silenciar, ni bien los escuchemos. Porque según este pasaje acá, no debemos admitirla. ¿Por qué? Y si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo de esta forma, dice Pablo. En segundo lugar, las condiciones deben ser 2 o 3 testigos. Y esto está sacado de Deuteronomio, capítulo 17, versos 5 al 6. También está en Deuteronomio 19, 5. Y en Mateo, capítulo 18, 6. Pero está también en Éxodos, le leo 21, 3, dice, no admitirá falsos rumor. Dice Dios. Éxodo 23, 1. Y Deuteronomio 17, 5 al 6 dice, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. El verso 19 de Deuteronomio 15 dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Deuteronomio 19, 15. Mateo 18, 16, ustedes saben este verso, donde dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Un escritor enfatiza, un autor dice, acertadamente esta condición de Pablo, a instarle a seguir lo que dicen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, antes que la iglesia acepte o reconozca como correcta alguna acusación contra un anciano. El proceso puede consistir en 2 o 3 testigos que traen una acusación, pero normalmente sería el de 2.
que verifican esa acusación. No individual, no individual. Si es individual, no se debe agarrar eso. No se debe agarrar. Tiene que haber testigos, esto es algo serio. No solamente por los pastores, sino por todo hermano que vos vas a hablar, tenés que tener argumentos bien sólidos. No podés hablar porque otros te dijo. Tenés que saber bien vos viste. Vos sos consciente de lo que vas a hacer, lo que vas a decir, y sos capaz de decirlo enfrente del hermano. A mí me gustó, antes de pasar al segundo punto, que un pastor estaba cansado de escuchar quejas o chismes. Parecía que le dice, los pastores tienen que escuchar mucho. Y él se cansó y hizo lo siguiente. Compró un cuaderno blanco y puso en la tapa el título, o la tapa del libro que compró, lo siguiente. Quejas de unos miembros de la iglesia contra otros miembros de la misma. Sí, puso en la tapa. Y el primer día vino un hermano con un chisme, entonces le dijo el pastor, escribe tu queja acá y fírmalo. Y le dijo el hermano, ¿por qué? ¿Para qué? Y el pastor le dijo, vos no tendrás problemas, lo que vas a contarme puede ser tratado oficialmente después, cuando llamemos al hermano a testificar. Y dice, en 40 años del ministerio de este pastor el cuaderno estuvo blanco. Nadie quiso firmar. Así se tiene que tratar. Es algo muy serio hermano. Puede ser que Ricardo compre ya un cuaderno. Hay que cuidar, hermano. Hay que cuidar mucho. Muchísimo. En segundo lugar, la disciplina al pastor debe ser reprendido delante de todos. Ese es el segundo principio en este pasaje. Y vayan, hermanos, nuevamente en su Biblia vamos a mirar en el verso 20 y 21. Los pecados de los pastores no deben ser pasados por alto. No deben. No es que, como dicen, no toque el ungido, como se dice por ahí. No. Si hay pecados en la vida de un pastor, hay que tratar. Por eso dice el texto, el verso 20, 21. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Este es el primer principio. Y después dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos escogidos que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y el primer punto, hermano, el siguiente principio es la disciplina, como Pablo acá menciona, debe ser reprendido delante de todos, delante de todos. Algunos expositores piensan que el versículo 20 inicia un nuevo tema en relación con el tratamiento de los pecados en general, pero esta perspectiva es incorrecta. Se está siguiendo el orden, está hablando del anciano. Semejante interrupción de pensamiento sería demasiado abrupta, inesperado. Más bien va hasta el verso más adelante hablando a los ancianos. La cláusula dice a los que persisten en pecar. Algunas traducciones lo traducen a los que continúan en pecados. Continúan en pecados. Algunos comentaristas creen que solamente aquellos ancianos que persisten obstinadamente en el pecado, después de advertencia en privado, deben ser reprendidas públicamente. Sin embargo, esta interpretación no ajusta al pasaje. Una interpretación más precisa reconoce que hay un contraste entre el anciano inocente y un anciano que pecan. Los ancianos que deben ser reprendidos públicamente son aquellos que han sido hallados culpables de pecado de los testigos que aparece en el verso atrás, 19. Si lo que se trae delante son argumentos sólidos, hay que tratar eso. No se puede pasar por alto.
Si estos 3 testigos han sido informados correctamente, hay que ser reprendido. Un pecado público, hermano, se trata públicamente. No se trata de otra forma. ¿Por qué? Porque así la iglesia teme. Así los ancianos temen lo que otros ancianos están con el anciano. Yo sé que acá, creo que, no sé, se nombró solamente ahí un anciano, ¿verdad? Hasta ahora. Pero ideal en cada iglesia es que haya más de un anciano. Es ideal. Yo creo que hacia ahí apunta esta iglesia. Porque ahí se protege, se ayudan mutuamente. Calificados, por supuesto. Seguramente ustedes han estudiado 1 Timoteo capítulo 3. Y nosotros vemos acá que cualquier pecado que sea moralmente que lo descalifica debe ser tratado. Y muchas veces puede ser que baje del púlpito. Y especialmente un adulterio. Un adulterio. Nosotros vemos en la Biblia, no es que tenemos categorías de pecados, pero hay pecados que a uno les descalifica totalmente del ministerio. Y entre eso está acá mismo el pasaje, el requisito de los ancianos. ¿Qué dice en 1 Timoteo 3? Versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Y qué dice después? Marido de una sola mujer. Este es un problema, hermano. Es un problema que puede afectar cuando un hombre de Dios cae en adulterio, no puede seguir en el ministerio. No puede continuar. Porque el marido debe ser una sola mujer. Y hay que cuidar eso muchísimo. Un hombre atrapado en adulterio no puede seguir en el ministerio pastoral. En Proverbios capítulo 6, 32 al 33 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Eso está en Proverbios. No puede, hermano. No es que no sea perdonados, no es que no sea perdonados. No hay pecados que no sean perdonados si se arrepiente, pero no puede continuar en el ministerio. No puede continuar. Lo descalifica. Sin embargo, hay pecados que vamos a mirar ahora, Gálatas, capítulo 2. Cómo Pablo trató con Pedro. Versículo 11. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13, y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judíos vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimientos y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto la obra de la ley nadie será
justificados. Si ustedes observan en el verso 14, ¿cómo dice el texto? Cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y dice ahí, dije a Pedro delante ¿de quién? De todos. La reprensión fue dura, porque estaba en juego el Evangelio. Pero sabemos que Pedro no fue descalificado, no fue quitado del ministerio apostólico, porque se arrepintió del pecado que estaba cometiendo. Porque no vemos en la Biblia que Pedro dejó el ministerio. ¿Se entiende, hermano? Hay pecados que cualquier liderazgo puede cometer, como este caso, en particular en la vida de Pedro. Fue reprendido duramente por Pablo porque estaba en juego el Evangelio, delante de todos. Delante de todos. Pero hay pecados que a un siervo de Dios lo descalifican, como hemos mencionado recién. John Stott dice lo siguiente: este rechazo público, aunque es un elemento disuasorio, eficaz, debe ser el último recurso. Es una regla garantizadora de que los pecados privados deben ser tratados en forma privada. Y los pecados públicos los sean de manera pública hasta que hayan agotado todas las posibilidades. Todo pecado que se hace en público se tiene que tratar en forma pública, pero se tiene que agotar, buscar la manera en que el hermano se arrepienta. Un profundo respeto por los ancianos nos lleva al problema del presunto pecado entre los ancianos. No se debe actuar precipitadamente, basándose en acusaciones presentadas por particulares. El principio lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Este principio muy, muy importante. ¿Por qué se hace esto? Hay un dos filo acá. ¿En qué sentido? Los que sirven fielmente deben ser honrados y protegidos, pero los que pecan deben ser reprendidos públicamente. Por eso es doble filo. ¿Para qué? Tiene un propósito. Por eso dice para. Da la razón. Para que los demás, dice Pablo, teman. Se está tomando en serio el pecado en esta iglesia. Cuando el pecado de un anciano no se toma en serio, se pierde credibilidad en una iglesia. Y de cualquier hermanos. No tiene que haber parcialidad, favoritismo en nadie, en un grupo de iglesias. Cualquiera sea tu amigo. Yo me acuerdo, tengo un amigo muy cercano, ustedes le conocen, a Federico Ovelar, y él me decía siempre, si yo tengo algo y mi familia tiene algo, nuestra amistad está aparte. Y es lindo eso, cierto es. Si él falla o comete algo, yo tengo que tratar no como amigos. ¿Se entiende, hermano? Es algo serio. No es que yo tengo favoritismo a ciertas personas en el liderazgo, en el ministerio. Se tiene que tratar iguales todos los pecados. Porque así la iglesia tiene temor. Es así como Dios trató el pecado al inicio de la iglesia. Ustedes saben que Ananías y Zafira pecaron. Sabemos que eso no está ocurriendo hoy día. Porque ustedes saben que pero es un principio que Dios quiere que la iglesia tome en serio el pecado. Si no, ¿cuánto caerían muertos en la iglesia hoy día? Han pecado en mentira, ustedes saben. Mintieron a Dios. No por dar su dinero, sino por decir que dieron todos. Y dice ahí el texto, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Cuando cayeron muertos, imagínense. Y sobre todo lo que oyeron estas cosas. El temor es muy importante. El temor es muy importante. El temor que experimentarán los ancianos, incluso no solamente el temor a pecar, sino a la exposición pública. No es que uno amenace, hermanos. No es que uno empieza, yo voy a decir, no es así. No es por esa amenaza, sino porque es algo serio, muy serio. También en el Deuteronomio 13:11 dice así, le
le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarse de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y dice después, para que todo Israel oiga y tema. Para eso es la disciplina, para que se tome en serio el pecado. Porque no se juega con Dios, no se juega con Dios. Dios usa el temor como un poderoso instrumento para disuadir a las personas de pecar, especialmente a los líderes de la iglesia. Cuando un anciano cae en deshonra públicamente por causa del pecado, esto pone un temor saludable en el corazón de los demás. Así es. Por eso la Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. 2 Corintios también dice lo mismo. Limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando en la santidad y en el temor de Dios. Tal temor no es simplemente terror, sino es un sentimiento de la amenazadora realidad de que Dios aborrece la maldad. Y eso es lo que Pablo dice, para que los demás también teman. Y en tercer principio que encontramos y último, y con esto terminamos, es que la disciplina de un pastor debe ser administrada en un clima de completa imparcialidad, no de favoritismo. Mencioné, pero lo leemos otra vez. Si ustedes van su Biblia ahí, termina Pablo diciendo, te encarezco. Miren esta solemne palabra de Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus santos escogidos. Dice que guarde estas cosas. Y dice, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y esto nos lleva al último principio. No se puede administrar un clima de imparcialidad. No puede haber parcialidad. No podemos hacer eso en la iglesia. No es la forma. Porque acá no vemos que hay testigos. Porque es su iglesia. No es de nadie, no es mío, no es de Ricardo, es la iglesia del Señor. Y Él está observando lo que hacemos. Por eso le dice Pablo, mira a Timoteo, mira, Dios te está mirando, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que un día te va a juzgar lo que estás haciendo. No hagas nada con favoritismo, hacelo como Dios manda, porque Dios te está mirando. Y sus ángeles escogidos, es muy interesante eso. Dios también escoge ángeles. Ángeles que le adoren. Y hay otros ángeles que perturban la iglesia, que quiere desanimar y echar al líder. Pero en este caso, ellos miran lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en la iglesia. Él observa. Y eso es muy importante. Por eso le dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guarde estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Aquellos a quien hay que temer no es a la reacción de los hombres. Eso es lo que está diciendo Pablo. No tenés que temer a la reacción de los hombres, sino a Dios. Así es. Y lo que más cuesta a un líder es cuando uno va a disciplinar a un hermano que falla. Y cuanto más a un líder. Eso tiene que haber un dolor profundo a una iglesia. Y un hermano tiene que orar mucho por su líder, por sus ancianos, porque también están propensos a pecar, cualquiera sea. Nosotros vemos en la Biblia, a lo largo de la Escritura. Todo el cielo está interesado en la pureza de la iglesia. La iglesia que tolera a los ancianos que pecan para proteger su reputación en la tierra perderá su reputación en el cielo. Así es. Juan Calvino decía, el gobierno de la iglesia está bajo la vigilancia de Dios y de los ángeles. Y cuando se añade este solemne llamamiento, nuestro temor y ansiedad deben ser redoblados. Deben ser redoblados.
En consecuencia, dado que las acciones de Timoteo son vistas por Dios, por Cristo y los ángeles, ustedes ven acá la repetición del artículo. Y. Es un énfasis, que hay un juicio, que también Timoteo va a pasar. Dios está mirando un día, Dios te va a juzgar, Timoteo, de lo que estás haciendo, y a todos los pastores, y a la iglesia en general. Que hagas sin prejuicio, sin dejarse influenciar por ninguna de consideraciones subjetivas que recién vimos. No hay que hacer un juicio subjetivo, sino objetivo. Eso es lo que Pablo dice. No tenés que basarte con chisme cuando vas a hacer. Pero cuando tenés un argumento sólido, tenés que tratar el pecado, así como es serio. Por eso le dice no haciendo nada con parcialidad, favoritismo. Sin inclinarse a este lado ni a otro lado. Ni hacia el acusador ni hacia el que hace el acusado. Hasta que todos los hechos sean importantes de cada caso concreto hayan quedado plenamente establecidos. Es lo que dice Jesús también en Mateo. Todo lo que ustedes están haciendo acá en la tierra, Él está de acuerdo allá. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Dios está de acuerdo cuando la iglesia hace de manera bíblica y correcta la disciplina. Dios está de acuerdo. La iglesia entonces debe guardar estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. En el griego, esta palabra traducida literalmente corresponde al latino un juicio hecho de antemano, la palabra prejuicio. Eso es peligroso. No debemos hacer prejuicio, sin saber bien las cosas. Pero también denota, en el sentido, demasiado prisa, cuando pronunciamos una decisión a la ligera, sin haber examinado cuidadosamente el asunto. O denota inmoderado favor por el otro lado. Cuando damos a las personas más de lo que conveniente o preferimos a algunos porque pensamos que son mejores que otros. Hermanos, un rumor o un chisme mal manejado puede destruir el ministerio y puede arruinar la vida de la iglesia a la cual sirve. Esto es algo muy serio. Y esto terminamos. Cuidado con tu boca. Cuidado con tu boca. Porque tu boca puede dañar a personas. Cuidado lo que está diciendo. Tu boca puede ser un desánimo al liderazgo o a cualquier otro. Por eso yo quiero terminar leyendo Santiago. Miren este pasaje, bien largo, pero quiero mirar con ustedes, donde Santiago habla justamente. Evi Caballosa, ustedes le conocen, en su comentario Fe en Acción, la fe en acción, él dice, una de las formas en que un creyente muestra su fe es como usa su lengua. Miren lo que dice Santiago, capítulo 3. Hermanos míos, no hagáis maestro muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernados por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestro miembro y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Mira lo que dice Santiago. Con ellas bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermano mío, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, tu corazón revela tu estado espiritual y mi estado espiritual. Nuestra boca, nuestra lengua debe ser controlada por Dios. Por eso Santiago dice, ninguno puede domar la lengua. Dios lo puede hacer. Por eso David oraba, pon guarda, Señor, a mi boca. Y es lo que tenemos que orar muchas veces. Cuida lo que digo, Señor. Yo oré mucho para subirme acá. Lo que tengo que decir lo que Dios dice. Así como está. No buscando nada de ustedes, no poco favorecer a Ricardo, sino así está. Hermanos, si hay pecado en esta iglesia hay que ser tratado también. Hay que ser tratado. No se puede pasar por alto. Pero hay que orar por los líderes, velar por su comunión con el Señor. Y aconsejarle humildemente si hay cosas que ustedes ven. Bueno, vemos Pablo haciéndolo con el apóstol Pedro. Que el Señor les ayude, hermano, y que el Señor bendiga su palabra. Oramos. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque ellas son las directrices para nuestra vida y para una iglesia. Y yo te ruego que todo lo que hemos leído puedas dar claridad a esta iglesia, aún más de lo que yo dije, Señor. Tu Espíritu pueda dar luz a la mente y el corazón de los hermanos. Y protege, Señor, a tu siervo Ricardo, a los diáconos de esta iglesia, a que vivan, Señor, en santidad delante de ti, con mucho temor, sabiendo que tú estás mirando cómo nos conducimos, Señor. Señor, no puede salir de nuestra boca maldición y bendición. Señor, por favor, obra en aquellos que todavía acá en esta iglesia no son tus hijos. Si su boca no está siendo controlado por tu Espíritu, revela que su corazón está lejos de ti. No es todavía tus hijos, posiblemente. Que tú quebrantes a aquellas personas. Que se humille y se arrepienta, o si no puede dañar esta iglesia. Si hay personas que le gusta andar en chisme, puede afectar esta iglesia. Y puede dañar la vida de un hermano, incluso al liderazgo, Señor. Te pedimos, por favor, que tú quebrantes a esa persona, si hay en este lugar. En Cristo Jesús. Amén.